Millonario deja una herencia a su hijo adoptivo, pero hay una condición inusual. Debe restaurar la antigua casa de campo de la familia e invitar a sus hermanos biológicos a vivir juntos durante el proceso. Los hermanos, que siempre lo han despreciado, reaccionan con ira e incredulidad. Sin embargo, nadie se esperaba lo que había en la casa. La sala estaba llena de un silencio pesado, mientras el abogado de la familia, el señor Morales, sostenía en sus manos el testamento de don Alfonso, el patriarca de los campos. Todos esperaban con anticipación, pero nadie más que Mateo, el hijo adoptivo, sentía el peso de lo que estaba a punto de escuchar. Había crecido bajo la sombra de sus hermanos biológicos, siempre considerado un extraño, un intruso en la familia. Sus manos sudaban mientras sus hermanos lo observaban con expresiones mezcladas de desprecio y curiosidad. «Este es el testamento final de don Alfonso Campos», anunció el señor Morales, rompiendo el silencio. En él ha dejado instrucciones claras sobre la distribución de su herencia. Los ojos de Mateo se fijaron en el abogado, intentando mantener la calma. Esperaba poco, tal vez nada, pero las siguientes palabras lo dejaron sin aliento. «Mateo, tú heredas la mayor parte de la fortuna, incluyendo la antigua casa de campo de la familia. Sin embargo, hay una condición que debes cumplir para recibirla por completo». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Sus hermanos, Luis, Elena y Carlos, no podían creer lo que estaban oyendo. Luis fue el primero en hablar, con la voz cargada de ira. «Esto es una broma. ¿Cómo es posible que él reciba todo? Nosotros somos los hijos de sangre, no él», protestó señalando a Mateo como si fuera culpable de algún crimen. El señor Morales levantó una mano para pedir silencio antes de continuar. «La condición es que Mateo debe restaurar la casa de campo, que ha estado abandonada durante años. Además, deberá invitar a todos ustedes a vivir allí durante el tiempo que dure la restauración. Solo si logran convivir y completar el proyecto, Mateo podrá reclamar la herencia». Las palabras del abogado cayeron como una pesada losa sobre la habitación. Elena, la más reservada de los hermanos, miró a Mateo con frialdad. «Así que, según el testamento, ¿tenemos que vivir juntos?», preguntó con incredulidad. «Esto es absurdo». Carlos, el más joven, permanecía en silencio, pero su expresión reflejaba la misma mezcla de sorpresa y resentimiento que los demás. Mateo, aunque sorprendido, sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Alivio porque, por primera vez, se le daba una oportunidad de ser visto como algo más que un simple agregado en la familia. Miedo porque sabía que el desafío que tenía por delante no solo era físico, sino también emocional. «Yo aceptaré la condición», dijo Mateo finalmente, su voz temblando un poco, pero con una firmeza que sorprendió a sus hermanos. «Restauraré la casa de campo y espero que ustedes también cumplan con lo que nuestro padre deseaba». Luis soltó una risa amarga. «Buena suerte con eso, Mateo. No será tan fácil como crees». Elena y Carlos no dijeron nada, pero sus miradas lo decían todo. No sería una convivencia pacífica. La casa de campo, un lugar lleno de historia y recuerdos familiares, se convertiría en un campo de batalla emocional. El señor Morales terminó de leer el testamento y con un último vistazo a los hermanos cerró la carpeta. «Eso es todo. Mateo, tendrás un plazo de 6 meses para cumplir con la condición. Te deseo suerte». Con esas palabras, la reunión terminó, pero la verdadera prueba de Mateo apenas comenzaba. Mientras sus hermanos se retiraban, cada uno sumido en sus propios pensamientos, Mateo se quedó en la sala vacía, contemplando lo que significaba esta herencia. Sabía que restaurar la casa de campo no sería una tarea fácil. Estaba en ruinas, igual que las relaciones entre los hermanos, pero también sabía que, de alguna manera, esta era su última oportunidad de encontrar su lugar en la familia, demostrarles que, aunque no compartían la misma sangre, él también era un verdadero miembro de los Campos. Con una última mirada hacia la puerta por donde habían salido sus hermanos, Mateo respiró hondo
y se dirigió hacia el futuro incierto que le esperaba en la casa de campo. El viaje a la casa de campo fue largo y silencioso. Mateo conducía solo, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Sabía que este lugar era más que una simple propiedad para la familia. Era el corazón de sus raíces, el lugar donde su padre había crecido y donde se habían forjado las historias que a menudo escuchaba en silencio, sentado al margen de las conversaciones familiares. Ahora, este lugar era su responsabilidad, y el peso de esa carga lo acompañaba con cada kilómetro recorrido. Cuando finalmente llegó, el sol empezaba a ponerse, bañando la casa de campo en una luz dorada que contrastaba con su evidente deterioro. Las paredes, una vez robustas, mostraban grietas profundas y el tejado estaba parcialmente colapsado. Las ventanas, cubiertas de polvo y suciedad, apenas dejaban ver el interior oscuro y abandonado. El jardín, que en su día había sido un orgullo para la familia, ahora estaba invadido por la maleza. Mateo se quedó en silencio por un momento, observando la casa desde la distancia. Era un reflejo de lo que había sucedido con su familia, un pasado glorioso, ahora en ruinas. Respiró hondo y dio el primer paso hacia la puerta principal. Cada crujido bajo sus pies le recordaba que estaba entrando en un lugar lleno de recuerdos, muchos de los cuales no le pertenecían, pero que ahora se convertirían en parte de su historia. Abrió la puerta, que chirrió como si estuviera protestando por ser molestada después de tanto tiempo. El interior estaba oscuro y frío, a pesar del calor exterior. El aire estaba cargado de polvo, y el olor a humedad impregnaba cada rincón. Mateo encendió la linterna que había traído y empezó a recorrer las habitaciones. El salón principal, con su gran chimenea de piedra, era el corazón de la casa. A un lado, una antigua estantería aún contenía algunos libros y fotografías familiares enmarcadas. Mateo pasó los dedos por las fotos, viendo las imágenes de sus hermanos cuando eran niños, sonrientes y despreocupados. No había ninguna foto suya. Esto no lo sorprendió, pero el hecho de que, en algún momento, había esperado encontrar una, le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las habitaciones estaban en un estado similar de abandono. Los muebles cubiertos por sábanas blancas daban la impresión de fantasmas que esperaban ser despertados. Mateo caminó por cada una de ellas, imaginando cómo había sido la vida aquí cuando su padre era joven. ¿Cuántas veces había escuchado historias de su infancia en estas mismas paredes? Historias que Mateo había escuchado desde fuera, como un espectador que nunca formó parte de la narrativa principal. Terminada la inspección inicial, Mateo salió al jardín trasero, donde los restos de un antiguo huerto apenas eran visibles entre la maleza. Se sentó en un banco de piedra cubierto de musgo, dejando que el silencio del lugar lo envolviera. Sabía que sus hermanos llegarían al día siguiente y no estaba seguro de cómo sería la convivencia. La hostilidad en sus ojos durante la lectura del testamento era un recordatorio constante de que esto no sería fácil. Esa noche, Mateo se acomodó en una de las habitaciones menos deterioradas, después de limpiar un poco el polvo. La cama era incómoda y el frío se filtraba por las paredes, pero estaba decidido a empezar su trabajo al día siguiente. El primer paso sería hacer un plan para la restauración, pero también sabía que la tarea más difícil sería intentar romper las barreras que sus hermanos habían levantado durante tantos años. A la mañana siguiente, justo cuando el sol empezaba a despuntar, Mateo salió al jardín con una taza de café en la mano. El silencio de la madrugada lo envolvía mientras observaba el paisaje que alguna vez había sido tan vibrante. Estaba perdido en sus pensamientos cuando escuchó el sonido de un coche acercándose. Luis fue el primero en llegar, seguido de cerca por Elena y Carlos. Los tres bajaron de sus vehículos con expresiones de desgano y molestia. Luis, siempre el líder del grupo, fue el primero en hablar. «Esto parece peor de lo que recordaba», dijo con desdén, mirando la casa con desaprobación. «No sé por qué papá pensó que esto sería una buena idea». Elena y Carlos asintieron, aunque no dijeron nada. Elena se cruzó de brazos.
claramente incómoda con la situación, mientras Carlos parecía más interesado en evitar el contacto visual con Mateo. «No estamos aquí por elección», respondió Mateo con calma. «Pero ya que estamos aquí, lo mejor será que nos organicemos. Esta casa no se va a restaurar sola». Luis soltó una risa sarcástica. «¿Organizarnos? Mateo, nadie quiere estar aquí, mucho menos colaborar contigo. Estamos aquí porque no tenemos otra opción. Pero no esperes que esto sea una reunión familiar feliz». Mateo asintió, aceptando la hostilidad. Sabía que la única forma de cambiar las cosas era demostrando con acciones, no con palabras. Así que, en lugar de discutir, sacó los planos de la casa que había encontrado en los archivos de su padre y los extendió sobre el capó del coche de Luis. «Empezaremos con lo más urgente, asegurar el techo y revisar las estructuras principales. Después, veremos lo que podemos hacer con las habitaciones y el jardín», dijo, ignorando las miradas de desaprobación de sus hermanos. Luis observó los planos con escepticismo, pero no dijo nada. Elena y Carlos también se acercaron, aunque mantenían una distancia emocional evidente. Era un comienzo, aunque frágil. Mateo sabía que la verdadera batalla no sería contra las paredes en ruinas, sino contra las barreras emocionales que cada uno de ellos había erigido a lo largo de los años. Con un último vistazo a la casa, todos se dirigieron al interior, sabiendo que los días por venir serían difíciles, pero necesarios. Mateo respiró hondo y dio el primer paso hacia un futuro incierto, decidido a restaurar no solo la casa, sino también las raíces de una familia fracturada. Los primeros días en la casa de campo fueron una mezcla de silencio incómodo y trabajo intenso. Mientras Mateo se concentraba en las tareas de restauración, sus hermanos se mantenían distantes, participando solo lo necesario para cumplir con la condición del testamento. Sin embargo, a pesar de la tensión constante, algo comenzó a cambiar lentamente en el ambiente. Una mañana, mientras Mateo revisaba el sótano en busca de materiales que pudieran ser reutilizados, encontró una antigua caja de madera oculta tras unos tablones rotos. La caja estaba cubierta de polvo y las bisagras oxidadas protestaron cuando intentó abrirla. Dentro, encontró un conjunto de cartas amarillentas y un par de diarios de cuero desgastado. Eran las pertenencias de su padre, don Alfonso, que había guardado en secreto probablemente desde sus años de juventud. Intrigado, Mateo llevó la caja a su habitación y durante la noche comenzó a leer las cartas. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que eran correspondencia entre su padre y su abuelo, así como entradas en los diarios que narraban la vida de don Alfonso cuando era joven, mucho antes de que se convirtiera en el patriarca de la familia. Las cartas revelaban un lado de su padre que Mateo nunca había conocido. Don Alfonso había crecido bajo una enorme presión para mantener la reputación de la familia y cumplir con las expectativas de su propio padre, algo que lo había marcado profundamente. En las cartas, su padre describía sus miedos, sus sueños y cómo esas responsabilidades lo habían forzado a tomar decisiones difíciles, decisiones que eventualmente afectarían a toda la familia. Pero lo que más sorprendió a Mateo fue descubrir que su padre había sido, en cierto sentido, una víctima de las mismas presiones que él había sentido toda su vida. A través de las páginas del diario, don Alfonso relataba cómo esas expectativas lo habían hecho severo y distante con sus propios hijos, un ciclo que había comenzado con su padre y que ahora, al parecer, había continuado con él. Mateo pasó horas leyendo esas palabras, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que sus hermanos, especialmente Luis, Elena y Carlos, habían crecido bajo la sombra de ese mismo peso, y que su resentimiento hacia él probablemente nacía de la percepción de que Mateo, al ser adoptado, no compartía esa carga. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las palabras de su padre resonaban en su mente, y no pudo evitar preguntarse si había algo que pudiera hacer para cambiar la situación. Había llegado a la casa de campo con la esperanza de cumplir con la última voluntad de su padre y tal vez
restaurar alguna semblanza de unidad familiar, pero ahora se daba cuenta de que la tarea era mucho más profunda. A la mañana siguiente, Mateo decidió compartir su descubrimiento con sus hermanos, pero no sabía cómo hacerlo sin que pareciera que estaba usando las palabras de su padre en su beneficio. Sabía que, si no lo manejaba con cuidado, podría arruinar cualquier posibilidad de reconciliación. Mientras desayunaban en silencio, como era habitual, Mateo dejó la caja sobre la mesa. Sus hermanos lo miraron con curiosidad y desconfianza. «Encontré esto en el sótano», dijo Mateo, tratando de mantener un tono neutral. «Son cartas y diarios de nuestro padre. Hablan sobre su vida antes de que formara la familia y sobre las expectativas que él mismo tuvo que soportar». Luis levantó una ceja, claramente escéptico. «¿Y por qué nos lo dices?», preguntó con frialdad. Mateo tomó aire antes de responder. «Porque creo que lo que está escrito aquí podría ayudarnos a entendernos mejor. Todos hemos crecido bajo la sombra de las expectativas de papá, pero tal vez nunca supimos de dónde venían esas expectativas ni cómo lo afectaron a él. No estoy diciendo que esto cambie lo que hemos pasado, pero quizás nos dé una nueva perspectiva». Elena, que había estado en silencio, tomó una de las cartas y comenzó a leerla en voz baja. Su expresión cambió a medida que avanzaba, suavizándose un poco. «Papá nunca nos habló de esto», murmuró más para sí misma que para los demás. «Siempre fue tan fuerte. Nunca lo vi como alguien vulnerable». Carlos, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, también tomó uno de los diarios y empezó a leerlo. La habitación se llenó de un silencio distinto, más introspectivo, mientras cada uno se sumergía en las palabras de su padre. Luis, sin embargo, dejó la carta que había comenzado a leer sobre la mesa, sin decir nada. Se levantó y salió de la habitación, dejando a los demás sumidos en sus pensamientos. Mateo sabía que este era solo el comienzo. Compartir las cartas y los diarios era un pequeño paso hacia la reconciliación, pero quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, por primera vez, sentía que había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que sus hermanos comenzaran a ver la situación de una manera diferente. Esa noche, Mateo se fue a la cama con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que la restauración de la casa estaba avanzando, pero la restauración de su familia sería un proceso mucho más complicado. Aún así, las palabras de su padre le daban fuerza. Don Alfonso había intentado cumplir con su deber, pero también había sido víctima de las circunstancias. Ahora, Mateo estaba decidido a romper ese ciclo, sin importar cuán difícil fuera el camino por delante. Los días que siguieron al descubrimiento de las cartas y los diarios de don Alfonso trajeron una atmósfera cargada de tensión y expectativa. Mateo esperaba que la lectura de las palabras de su padre pudiera comenzar a suavizar las barreras emocionales que existían entre él y sus hermanos, pero la realidad era más compleja de lo que imaginaba. Luis, en particular, parecía más distante e irritado que nunca. Evitaba cualquier interacción prolongada con Mateo y cuando hablaba, sus palabras estaban cargadas de sarcasmo y hostilidad. Elena, por otro lado, estaba más pensativa, muchas veces perdida en sus propios pensamientos mientras trabajaba en la restauración de la casa. Carlos, siempre el más reservado, parecía estar luchando internamente para encontrar una manera de procesar las revelaciones que habían surgido. Fue durante una tarde lluviosa que el conflicto finalmente estalló. Mateo estaba en el antiguo despacho de su padre, organizando algunos documentos, cuando escuchó voces elevadas provenientes del pasillo. Al salir, encontró a Luis y Elena discutiendo acaloradamente en la sala de estar. Carlos estaba al lado, intentando apaciguar la situación, pero su presencia parecía solo intensificar la discusión. «¿Tú crees que estas cartas cambian algo?», gritaba Luis, con el rostro rojo de ira. «Nada de lo que está escrito allí borra los años de expectativas y presiones que él puso sobre nosotros». «No estoy diciendo que lo borre, Luis», respondió Elena, intentando mantener la calma. «Pero tal vez podamos entender mejor por qué él era así, y quizás podamos encontrar algo de paz con eso». «¿Paz?
Luis rió amargamente. La única paz que quiero es estar lejos de esta maldita casa y de todos ustedes. Este lugar solo trae malos recuerdos. Mateo, dándose cuenta de que la situación estaba saliéndose de control, intervino. Luis, nadie está diciendo que las cosas fueron fáciles para ninguno de nosotros, pero seguir cargando con esta rabia no va a ayudar. Todos fuimos afectados de diferentes maneras, y yo también tengo mis heridas, aunque no quieras creerlo. Luis se volvió hacia Mateo, con los ojos brillando de furia. Tú no tienes idea de lo que fue crecer aquí. Siempre estuviste al margen, siempre fuiste el que tenía que ser aceptado, pero nunca realmente formaste parte de esto. No tienes derecho a decirnos cómo debemos sentirnos. Las palabras de Luis golpearon profundamente a Mateo, pero sabía que no podía dejar que la ira lo dominara. Respiró hondo, intentando mantener la calma. Entiendo que veas las cosas de esa manera, pero estoy intentando hacer lo que nuestro padre pidió. Yo también tuve que cargar con mis propios dolores y humillaciones, y no estoy aquí para borrar lo que ustedes pasaron. Estoy aquí para intentar reconstruir algo, para nosotros y por lo que nuestro padre quería. Elena, dándose cuenta de que la discusión estaba a punto de intensificarse aún más, intentó intervenir nuevamente. Luis, tal vez podríamos al menos intentar, comenzó ella, pero fue interrumpida por Luis. ¿Intentar qué? Fingir que de repente somos una familia feliz. No quiero formar parte de esto, exclamó él, antes de darse la vuelta y salir de la sala, cerrando la puerta tras de sí con fuerza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a Mateo con una expresión de frustración y tristeza. No sé qué hacer con él, admitió ella. Está tan lleno de ira que no puede ver más allá de eso. Carlos, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Tal vez es precisamente esa ira lo que necesita enfrentar, dijo en voz baja. Creo que él siente que ha perdido más que cualquiera de nosotros, y no sabe cómo lidiar con eso. Mateo asintió, entendiendo lo que Carlos estaba intentando decir. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de obstáculos, pero no podía rendirse ahora. Las palabras de su padre en los diarios y las cartas le daban fuerzas para continuar, pero sabía que necesitaría más que eso para llegar a sus hermanos. Esa noche, después de un día agotador de trabajo en la restauración, Mateo se encontró solo en el antiguo cuarto de su padre. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos, fotos antiguas y objetos que hablaban de una vida que él nunca conoció por completo. Se sentó en la vieja mecedora que aún estaba allí, intentando procesar todo lo que había sucedido. Mientras se balanceaba lentamente, recordó las palabras de su padre sobre el poder del perdón y la comprensión. Sabía que, para curar las heridas de su familia, necesitaría abrir su corazón, aunque eso significara hacerse más daño en el proceso. A la mañana siguiente, Mateo decidió dar un paso audaz. Durante el desayuno, llamó la atención de todos y, con determinación, dijo: «Sé que las cosas están difíciles para todos nosotros, pero no podemos seguir así. Propongo que, esta noche, nos reunamos en el despacho de papá y leamos juntos algunas de las cartas y diarios que encontré. Creo que podemos encontrar algo que nos ayude a entender mejor lo que estamos viviendo ahora». Luis lo miró con escepticismo, pero no dijo nada. Elena y Carlos intercambiaron miradas, ambos dudosos, pero finalmente asintieron. «No prometo nada», dijo Luis finalmente, «pero estaré allí». Mateo sabía que eso era lo máximo que podía esperar por ahora. Aunque Luis todavía estaba lleno de ira, la disposición a estar presente era una señal de que, tal vez, una pequeña parte de él estaba lista para intentarlo. El día pasó lentamente, con todos concentrados en sus tareas. Cuando llegó la noche, Mateo se preparó para el encuentro, reuniendo las cartas y los diarios que consideraba más relevantes. Sabía que lo que estaba a punto de suceder podría ser un punto de inflexión, para bien o para mal. Al entrar en el despacho, encontró a sus hermanos ya sentados alrededor de la mesa. La tensión era palpable, pero también había una curiosidad silenciosa en el aire.
Mateo respiró hondo, abrió el primer diario y comenzó a leer en voz alta. La lectura sacó a la luz recuerdos dolorosos, pero también reveló secretos que ninguno de ellos conocía, secretos que explicaban el comportamiento de don Alfonso y, por extensión, las dinámicas familiares que se desarrollaron a lo largo de los años. A medida que las palabras de su padre resonaban en la sala, algo comenzó a cambiar. Los hermanos, por primera vez en años, comenzaron a ver la historia de la familia con nuevos ojos. Cuando la lectura terminó, el silencio se apoderó de la sala. Luis, con los ojos fijos en el suelo, fue el primero en hablar. «Yo nunca supe esto», dijo en voz baja, sin mirar a nadie. Elena y Carlos también estaban visiblemente emocionados y, aunque las heridas no estaban curadas, había una nueva comprensión entre ellos. Mateo sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez sintió que estaban caminando en la dirección correcta. Esa noche marcó el inicio de un proceso lento y doloroso de sanación. Las barreras seguían allí, pero comenzaban a mostrar signos de fractura. Mateo, con renovada determinación, sabía que no se rendiría hasta que su familia estuviera finalmente restaurada, al igual que la casa de campo que, día tras día, comenzaba a recuperar su antigua gloria. Los días que siguieron a la noche de la lectura de las cartas de don Alfonso estuvieron marcados por un silencio más reflexivo entre los hermanos. Aunque las tensiones seguían presentes, algo había cambiado en la dinámica familiar. Había una sensación de entendimiento que no existía antes, como si, por primera vez, cada uno hubiera comenzado a ver el dolor y los desafíos que todos cargaban. Mateo, percibiendo el cambio, decidió aprovechar esa apertura para intentar fortalecer los lazos entre ellos. Sabía que las palabras de su padre habían provocado un impacto, pero ahora era necesario encontrar una manera de transformar esa comprensión en acciones concretas. La casa avanzaba en su restauración, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer, tanto físico como emocional. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín, Mateo se acercó a Elena, quien estaba podando algunos arbustos que habían crecido descontroladamente. Él notó que, desde la lectura de las cartas, ella parecía más introspectiva, pero también más dispuesta a colaborar. «Tienes un don para el jardín», dijo Mateo, intentando iniciar una conversación. Elena sonrió levemente, sin apartar la vista del arbusto. «Siempre me ha gustado la jardinería. Mamá solía enseñarme cuando era niña. Este jardín solía ser tan hermoso, lleno de flores y árboles frutales. Es triste verlo así, abandonado». Mateo asintió. «Creo que podemos devolverle la vida, así como estamos intentando hacerlo con la casa». Elena se detuvo y miró a Mateo. «No es tan sencillo, Mateo. Una casa, un jardín, se pueden restaurar, pero las personas son diferentes. Las heridas que llevamos». Suspiró. «No sé si algún día podremos superarlas». Mateo guardó silencio por un momento, sintiendo el peso de las palabras de Elena. Sabía que tenía razón. La casa era solo una metáfora del verdadero reto que enfrentaban, la restauración de su familia, y eso era mucho más complicado. «Tienes razón», respondió finalmente, «pero creo que vale la pena intentarlo. Si no hacemos nada, solo prolongaremos el dolor. Nuestro padre, él sabía que había causado sufrimiento a todos nosotros, y estas cartas son una prueba de ello. Él quería que encontráramos una manera de seguir adelante, de alguna forma». Elena miró a Mateo con una mezcla de tristeza y gratitud. «Quiero intentarlo», dijo suavemente. «Pero no sé si Luis estará dispuesto a hacer lo mismo». Luis seguía siendo la piedra en el zapato de todos. Aunque había participado en la lectura de las cartas y los diarios, su resistencia a abrirse emocionalmente seguía siendo evidente. Mantenía una distancia emocional de los demás, y cada vez que las conversaciones se volvían demasiado personales, se retiraba o hacía algún comentario sarcástico para evitar involucrarse. Esa noche, durante la cena, Mateo decidió que era hora de enfrentar la situación de frente. «Necesitamos hablar», dijo, mientras todos se sentaban a la mesa.
Luis lo miró, ya en alerta. ¿De qué? De nosotros, respondió Mateo. Estamos todos aquí, conviviendo bajo el mismo techo, intentando restaurar esta casa, pero no estamos realmente trabajando juntos. Tenemos que enfrentar lo que está pasando entre nosotros o nunca saldremos de esto. Luis bufó, impaciente. No hay nada que discutir. Estamos aquí porque papá nos obligó con esta ridícula condición. Pero en cuanto esto termine, me iré y no volveré a mirar atrás. Elena, visiblemente incómoda con la tensión, intervino. Luis, quizás no sea tan simple. Tal vez deberíamos intentar encontrar algo de paz con todo esto. Luis se volvió hacia ella, con los ojos brillando de frustración. ¿Paz? ¿Realmente crees que estas cartas y diarios cambian algo? Papá nos presionó toda la vida. Nos trató como herramientas para mantener su reputación. Y ahora, de repente, ¿debemos perdonar y seguir adelante? Mateo sabía que esta era la oportunidad que necesitaba. Se inclinó hacia adelante, hablando con calma, pero con firmeza. Luis, no estoy diciendo que todo se resolverá de un día para otro. No estoy diciendo que lo que hemos pasado desaparecerá. Pero creo que si no intentamos entender de dónde vino toda esta presión, quedaremos atrapados en esto para siempre. Luis lo miró, aún con ira, pero algo en la postura de Mateo pareció desarmarlo un poco. Sé que llevas mucho dolor, continuó Mateo. Sé que sentiste que tuviste que cargar con el peso de las expectativas de papá más que cualquiera de nosotros. Y tal vez tienes razón, pero eso no significa que debamos seguir viviendo así atrapados en ello. Hubo un largo silencio. Luis parecía estar luchando consigo mismo, queriendo mantener su fachada de dureza, pero también visiblemente tocado por las palabras de Mateo. No sé si puedo perdonarlo, dijo Luis finalmente, con la voz más suave, casi vulnerable. No sé si puedo perdonar a nadie. Elena colocó su mano en el brazo de Luis, un gesto de apoyo que sorprendió a todos. No necesitamos resolver todo ahora, dijo, pero quizás podamos empezar intentando entendernos sin toda esta ira entre nosotros. Luis la miró, con los ojos revelando una mezcla de emociones conflictivas. Finalmente, suspiró profundamente y asintió, aunque aún con reticencia. Quizás, murmuró, sin mirar directamente a nadie. Fue un pequeño avance, pero Mateo sabía que era significativo. Por primera vez, Luis había mostrado una apertura, por mínima que fuera. A partir de ese momento, el ambiente en la casa cambió. Aún había tensiones, pero algo se había quebrado en la pared de hostilidad que había rodeado a Luis durante tanto tiempo. En los días siguientes, los hermanos comenzaron a trabajar más juntos. Luis, aunque aún distante en algunos momentos, comenzó a participar más activamente en la restauración de la casa. Elena y Carlos, inspirados por el pequeño cambio en Luis, también comenzaron a abrirse más, compartiendo historias de infancia y recuerdos que antes habían sido ignorados. La casa, a medida que era restaurada, parecía reflejar ese cambio. El jardín, antes sofocado por la vegetación descontrolada, comenzó a florecer de nuevo. Las paredes de la casa, ahora reparadas y pintadas, parecían menos opresivas, más acogedoras. Era como si, al restaurar la casa de campo, los hermanos también estuvieran restaurando algo dentro de sí mismos. Una tarde, mientras terminaban de instalar nuevas ventanas en el segundo piso, Luis miró la casa y dijo, casi sin querer, «Creo que papá sabía lo que estaba haciendo, después de todo». Mateo sonrió sin decir nada. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por ahora, ese pequeño momento de reconciliación era suficiente. Con el paso de los días, la casa de campo comenzó a tomar forma. Las paredes, antes en ruinas, ahora estaban restauradas, el techo reparado y el jardín, que había sido descuidado durante tanto tiempo, comenzaba a florecer nuevamente. Los cambios físicos en la casa reflejaban los cambios que ocurrían entre los hermanos, quienes, aunque aún lidiaban con sus diferencias, habían comenzado a acercarse. Una mañana, mientras trabajaban en el salón principal, Elena sugirió que organizaran una cena especial para celebrar el progreso que habían hecho.
propuso que esa cena se realizara en el comedor, que finalmente estaba listo para ser usado. La idea fue bien recibida por todos, excepto por Luis, quien, aunque no se opuso, tampoco parecía particularmente entusiasmado. «Creo que es una buena idea», dijo Carlos, sonriendo. «Hace tiempo que no tenemos un momento así como familia». Mateo asintió. «Podemos usar este momento para recordar a nuestro padre, no solo por el hombre severo que fue, sino también por las cosas buenas que nos dejó». Luis guardó silencio por un momento antes de finalmente asentir. «De acuerdo, hagámoslo». Esa noche, la mesa del comedor estaba bellamente decorada, con velas encendidas y la mejor porcelana de la familia, que Elena había encontrado guardada en uno de los armarios. El ambiente era acogedor, y la luz suave de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes recién pintadas. Mateo miró alrededor de la mesa mientras todos se acomodaban. Había una sensación de paz en el aire, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Después de que todos fueron servidos, levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por esta casa, que nos ha traído tantos desafíos, pero que también nos ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo, y por nuestro padre, que, a pesar de sus fallos, siempre quiso lo mejor para nosotros, aunque no siempre supiera cómo demostrarlo». Los demás levantaron sus copas en silencio, reflexionando sobre las palabras de Mateo. El brindis se hizo, y por unos instantes, el sonido de las copas chocando fue el único ruido en la sala. La cena comenzó con conversaciones ligeras, todos evitando temas más delicados. Pero a medida que avanzaba la noche y el vino fluía, las barreras emocionales comenzaron a ceder. Elena fue la primera en romper el silencio sobre el pasado. «Recuerdo cómo papá siempre decía que teníamos que ser fuertes», dijo ella, mirando su copa de vino. «Creo que él pensaba que la fuerza era la única manera de proteger a la familia, pero eso terminó alejándonos». Carlos asintió, pensativo. «Nunca entendí por qué era tan duro con nosotros. Siempre pensé que esperaba más de mí de lo que podía dar». Mateo, que había escuchado en silencio, decidió compartir algo que había leído en uno de los diarios de su padre. «Encontré un pasaje en el diario de papá que me hizo entender un poco más sobre eso», dijo, sacando el diario que había traído a la mesa. Escribió que su propio padre fue muy exigente con él y que él quería ser diferente, pero no sabía cómo. Tenía miedo de fallar como padre, de no ser capaz de protegernos del mundo. Elena enjugó una lágrima que corría por su rostro. «No sabía eso. Siempre pensé que era así porque no se preocupaba lo suficiente». Luis, que había estado sentado en silencio, finalmente habló, su voz baja y llena de emoción. «Siempre pensé que era el único que sentía eso», dijo. «Que la responsabilidad de mantener el nombre de la familia recaía sobre mí. Pensé que, si era lo suficientemente fuerte, eso compensaría las fallas que él veía en nosotros». Mateo miró a Luis, sintiendo por primera vez que estaba viendo al verdadero hermano detrás de la máscara de dureza. «Él nos amaba», dijo Mateo, «pero no sabía cómo mostrarlo, y creo que nosotros, de alguna manera, tampoco sabíamos cómo mostrarle que necesitábamos algo más que fuerza. Necesitábamos comprensión, cariño, pero tal vez eso es lo que estamos aprendiendo ahora». El silencio que siguió no era pesado, sino más bien cargado de reflexión. Los hermanos estaban procesando las verdades que, durante tanto tiempo, habían evitado enfrentar. Mateo se dio cuenta de que ese momento era crucial, el punto en el que todos podrían decidir dejar el pasado atrás y seguir adelante como una verdadera familia. Elena fue la primera en romper el silencio, levantando su copa una vez más. «Por nuestra familia, que, a pesar de todas las dificultades, aún tiene la oportunidad de sanar», dijo ella. Carlos y Mateo siguieron su ejemplo. Y finalmente, después de un breve momento de duda, Luis también levantó su copa. «Por nuestra familia», repitió él, con una tímida sonrisa. La cena continuó, pero esta vez las conversaciones fluyeron con más naturalidad.
Se compartieron historias de la infancia, risas resonaron por la sala y por primera vez en mucho tiempo los Campos parecían una familia. Más tarde esa noche, después de la cena, Mateo encontró a Luis solo en la terraza, mirando la oscuridad del jardín iluminado por la luna. Se acercó en silencio y se situó junto a su hermano. «Gracias por haber participado», dijo Mateo, rompiendo el silencio. Luis suspiró todavía mirando el jardín. No estaba seguro de si podría hacerlo. «Aún no sé si estoy listo para todo esto, pero...» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Pero lo estoy intentando. Por primera vez, realmente lo estoy intentando». Mateo asintió, sintiendo una ola de alivio y comprensión. «Eso es todo lo que podemos hacer», respondió. «Intentarlo, un día a la vez». Luis finalmente se giró para mirar a Mateo. «Eres más fuerte de lo que imaginaba», dijo, sorprendiendo a Mateo. «Siempre pensé que eras débil porque no pasaste por lo que yo pasé, pero ahora veo que enfrentaste tus propias batallas y estás logrando reunirnos, algo que nunca pensé que fuera posible». Mateo sonrió, conmovido por las palabras de Luis. «Todos estamos enfrentando nuestras batallas», respondió, «pero creo que, juntos, podemos superarlas». Luis asintió, y por primera vez, Mateo vio en sus ojos una verdadera aceptación. Esa noche marcó un punto de inflexión definitivo en la relación entre los hermanos. En los días que siguieron, trabajaron juntos con más armonía, y la casa continuó transformándose, reflejando el renacimiento de la familia. Mateo sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, que las cicatrices emocionales no desaparecerían de un día para otro, pero también sabía que habían dado un gran paso hacia la sanación. La casa de campo, con su nueva vida, se convirtió en un símbolo de todo lo que habían superado y de lo que aún podrían lograr juntos. Cuando la restauración de la casa finalmente se completó, los hermanos se reunieron una vez más en el jardín, ahora completamente revitalizado, para admirar el trabajo que habían realizado. La casa estaba hermosa nuevamente, un reflejo de la fortaleza y la resiliencia de la familia. «Hicimos un buen trabajo», dijo Carlos, sonriendo con satisfacción. «Sí, lo hicimos», asintió Elena, mirando la casa con orgullo. Luis, que estaba junto a Mateo, puso una mano en su hombro. «Papá estaría orgulloso», dijo. Mateo miró a sus hermanos, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habían pasado juntos. «Él estaría», asintió sonriendo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Mientras observaban el horizonte, los hermanos sabían que, a pesar de todo, habían logrado restaurar algo mucho más importante que una casa. Habían restaurado la esperanza y el amor dentro de su familia, y eso era algo que ninguno de ellos jamás olvidaría. Con la restauración de la casa finalmente concluida, los hermanos se encontraron ante un nuevo desafío: decidir qué hacer con el futuro. La casa de campo, que antes era un símbolo de dolor y separación, ahora representaba algo diferente. Representaba el esfuerzo conjunto, el perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. A la mañana siguiente a la conclusión de las obras, Mateo se despertó más temprano de lo habitual. Caminó por los pasillos de la casa, sintiendo la tranquilidad que ahora llenaba cada espacio. Las paredes recién pintadas, los suelos restaurados, el brillo suave de las ventanas recién instaladas, todo indicaba que una nueva fase había comenzado, no solo para la casa, sino para todos ellos. Al salir al jardín encontró a Luis ya despierto, sentado en uno de los bancos de piedra, observando el sol que empezaba a asomar en el horizonte. Mateo se unió a él en silencio, ambos contemplando la belleza tranquila de la mañana. «Está diferente, ¿verdad?», dijo Luis finalmente, sin apartar la vista del horizonte. «Sí, lo está», respondió Mateo, «y creo que nosotros también lo estamos». Luis asintió, pareciendo absorber el significado de esas palabras. «Nunca pensé que llegaríamos a este punto», admitió. «Durante tanto tiempo, llevé conmigo esta ira, este dolor,
pero ahora veo que solo me impedía seguir adelante. Mateo sonrió suavemente. Creo que todos teníamos algo de lo que necesitábamos liberarnos, y esta casa, de alguna manera, nos dio la oportunidad de hacerlo. Los dos guardaron silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio cómodo, lleno de comprensión mutua. No había necesidad de palabras. Ambos sabían que un nuevo capítulo había comenzado en sus vidas. Más tarde esa mañana, Elena y Carlos se unieron a ellos en el jardín. Había una sensación de cierre en el aire, como si algo grande y significativo estuviera a punto de suceder. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Elena, mirando la casa con una expresión pensativa. «La casa está lista, pero ¿y nosotros?». Mateo había pensado mucho en esto en los últimos días. «Creo que deberíamos mantener esta casa como un lugar de reunión para la familia», sugirió. «Un lugar al que podamos volver, donde podamos recordar lo que pasamos y lo que logramos juntos. Podemos encontrarnos aquí todos los años, tal vez en el cumpleaños de papá, para mantener viva su memoria y el vínculo que reconstruimos». Carlos sonrió. «Me gusta la idea», dijo. «Este lugar ahora tiene algo especial, algo que vale la pena preservar». Luis, que había estado callado hasta entonces, finalmente habló. «Creo que es una buena idea», concordó. «Pero también creo que deberíamos usarla para algo más. Tal vez podríamos abrirla para otras personas, familias que necesitan un lugar para reconectarse, para sanar sus propias heridas. Así el legado de papá no será solo nuestro, sino algo que podamos compartir con otros». La propuesta de Luis sorprendió a todos, pero también tocó profundamente a Mateo. Era la prueba de que Luis había cambiado realmente, que había encontrado una manera de transformar su dolor en algo positivo. «Es una excelente idea», dijo Mateo, sintiendo una oleada de orgullo por su hermano. «Creo que papá estaría muy orgulloso de ver lo que estamos haciendo con lo que nos dejó». Los hermanos acordaron transformar la casa en un lugar de retiro familiar, un lugar donde otras familias pudieran encontrar paz y reconciliación, tal como ellos lo habían hecho. La idea de que la casa de campo pudiera seguir sirviendo como un faro de esperanza para otros les llenó de un nuevo propósito. En las semanas que siguieron, los hermanos trabajaron juntos para organizar la inauguración de la casa como un centro de reconciliación familiar. La noticia se difundió rápidamente y pronto comenzaron a recibir consultas de personas interesadas en utilizar el espacio. El día de la inauguración, la casa estaba llena de vida. Amigos, vecinos y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar el nuevo propósito de la propiedad. Había risas, conversaciones y una sensación de alegría en el aire. Mientras caminaba por el jardín, ahora completamente revitalizado, Mateo sintió una profunda satisfacción. Había logrado lo que su padre siempre quiso: reunir a la familia y transformar el dolor en algo hermoso. Esa noche, después del evento, los hermanos se reunieron en la sala de estar, cansados pero felices. Estaban sentados juntos en el sofá, recordando los momentos que habían vivido durante el proceso de restauración. «Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí», dijo Elena, sonriendo. «Pero ahora que lo hemos hecho, se siente bien, como si este fuera el lugar donde siempre debimos estar». Carlos estuvo de acuerdo. «Estoy feliz de que hayamos podido superar todo esto, y más feliz aún de que lo hayamos hecho juntos». Luis, que estaba sentado al lado de Mateo, puso su mano en el hombro de su hermano. «Gracias por no rendirte con nosotros, Mateo. Fuiste tú quien mantuvo todo esto unido». Mateo sonrió, sintiendo el calor de la reconciliación en su corazón. «Nunca me rendiría con ustedes. Somos una familia, y siempre lo seremos». Los hermanos pasaron la noche conversando, riendo y compartiendo historias, finalmente libres de las sombras del pasado. La casa de campo, que una vez representó dolor y separación, ahora era un símbolo de esperanza, renovación y, sobre todo, amor. Mientras las luces de la casa se apagaban una a una y los hermanos finalmente se iban a dormir, Mateo se permitió una última mirada a su alrededor. Lo que antes era una ruina,
ahora era un hogar nuevamente. Y aunque todavía quedaban desafíos por delante, sabía que con su familia a su lado podrían enfrentar cualquier cosa. Habían encontrado en las raíces del pasado la fuerza para construir un futuro mejor, y eso era algo que nadie jamás podría quitarles. Si te gustó esta historia, comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.